Él canta al amor eterno, pero calla ante la mujer que lo hizo grande. Beatriz Adriana lo llamó hombre de Dios y terminó convertida en su sombra. La canción que debía ser suya, la pareja ideal, acabó en labios de otra, y lo que parecía un dueto celestial se volvió una herida que todavía sangra 40 años después. Lo curioso es que mientras millones lo aclaman como profeta del amor, ella insiste en que fue borrada de la historia por el mismo hombre al que le abrió las puertas de su casa, de sus proyectos y de su corazón. Esa contradicción, entre lo que él canta y lo que ella cuenta, es quizá la más grande ironía en la música mexicana. Y como la memoria no puede borrarse tan fácil, hoy vamos a desmenuzar esta historia de canciones robadas, silencios incómodos e ironías trágicas que todavía resuenan en los escenarios. Pero antes de seguirle, déjame invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí no nos guardamos nada, y si quieres enterarte de cada chismecito histórico y de cada verdad escondida detrás de la fama, este es tu lugar. Dale clic y acompáñanos, que apenas estamos empezando lo bueno. En 1980, Beatriz Adriana ya era una fuerza arrolladora. Tenía decenas de discos, más de 50 películas y hasta había cantado para los reyes de España. Su voz poderosa era como un trueno que sacudía palenques y escenarios. En contraste, Marco Antonio Solís apenas era un joven de Michoacán con sueños más grandes que su bolsillo, sin carro propio y con un grupo que todavía no trascendía más allá de los barrios. Los Bukis. El destino los cruzó en el rodaje de La Coyota. Él fue contratado para un papel menor gracias a la insistencia de ella. Lo curioso es que Beatriz ni siquiera sabía quién era, pero lo intuyó como un hombre con fe y talento. Con ese gesto, lo lanzó al mundo. Lo invitó a su círculo profesional, a sus proyectos artísticos, incluso a sus finanzas. Lo presentó como quien entrega una llave de oro. Y no solo le dio oportunidades, también le entregó el corazón. Esa unión culminó en boda en 1983, y ese mismo año nació su hija, Beatriz Solís. Pero lo que parecía un cuento de hadas, pronto se volvió un relato de traiciones, porque cuando los Bukis explotaron en popularidad, Marco ya no quería ser la sombra de nadie, ni siquiera de la mujer que lo había levantado. La distancia creció y, como en una ranchera escrita por el destino, la traición se hizo pública y dolorosa. Y aquí empieza lo más cruel. Mientras Beatriz cuidaba a su hija en Tijuana, Marco aparecía en escenarios y revistas junto a Marisela. Cantaban a dúo, posaban sonrientes y lanzaban al mundo una canción que debía ser de ella. La pareja ideal. Imagina el golpe. Escuchar en boca de otra lo que fue escrito para ti. No era solo traición íntima, era humillación nacional. Para Beatriz Adriana no fue solo una traición sentimental, fue la confirmación de que el mundo entero la estaba viendo perder algo que antes era suyo. Ella misma dijo en entrevistas que ver al hombre que amaba cantándole a otra lo que había escrito para ella fue como sentirse borrada en público. Y lo que más dolió fue la burla silenciosa. El país entero celebraba a la nueva pareja musical mientras ella quedaba fuera de cuadro, criando sola a su hija. El dolor no fue únicamente emocional, también tuvo un peso económico. Años después, Beatriz afirmó que parte de su trabajo, de sus propiedades y de lo que había construido con esfuerzo desapareció bajo el nombre de él y de su nueva esposa. Lo compartió en redes sociales, con la crudeza de alguien que ya no tenía nada que perder. Lo que antes era un matrimonio, se había convertido en un pleito legal que se extendió durante años, donde incluso la manutención de su hija fue tema de disputa. Lo más llamativo es que Marco Antonio nunca respondió públicamente a esas acusaciones. Mientras ella escribía largos mensajes, mostrando papeles y reclamando justicia, él seguía con la imagen impecable del poeta del amor. Una paradoja tremenda. La mujer que lo apoyó cuando nadie lo conocía aseguraba haber sido despojada,
y él simplemente guardaba silencio. Ese silencio se convirtió en un personaje más de esta historia, quizá el más poderoso de todos. Pero no fue el único golpe que Beatriz recibió. Durante una entrevista, recordó un episodio oscuro. En medio de una discusión, Marco perdió el control y le pidió perdón después. Para ella fue una señal definitiva de que debía poner distancia. Desde entonces, entendió que ese hombre que el público veía como sensible y espiritual, en lo íntimo ya era otro. Esa grieta nunca sanó. Aún así, la vida parecía querer seguir probándola, porque lo más devastador aún estaba por llegar, la pérdida trágica de su hijo Leonardo, un joven criado con amor, que desde niño había sido parte de la vida de Marco Antonio y que lo veía como una figura paterna. La ironía es cruel. Poco antes de aquel hecho fatal, Leonardo había viajado para ver un concierto del mismo hombre que tiempo atrás fue su padrastro. Esa conexión, discreta pero real, volvió el dolor todavía más grande. Leonardo se vio envuelto en un problema que no buscaba. Estaba con un conocido que tenía cuentas pendientes y terminó siendo víctima colateral. El secuestro conmocionó no solo a Beatriz, sino a toda la comunidad artística. Ella pidió ayuda a colegas, a amigos, incluso a Marco Antonio. Hubo apoyo, pero llegó tarde. El resultado fue devastador. Un hijo joven que nunca pudo cumplir sus sueños y una madre con una herida imposible de cerrar. Beatriz Adriana lo dijo en más de una ocasión. Ninguna madre debería tener que pedir por la vida de su hijo, ni mucho menos enterrarlo. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Ya no solo hablaba de una traición amorosa o de pleitos por dinero, sino de un vacío que ninguna canción podría llenar. Esa tragedia la obligó a mudarse a Estados Unidos y mantener un perfil bajo, siempre con esa sombra a cuestas. Esa mezcla de traición y pérdida marcó un antes y un después en su historia. Y aquí es donde aparece la paradoja más fuerte. Mientras ella se sostenía con trabajos temporales, vendiendo ropa o buscando cualquier manera de salir adelante, Marco llenaba estadios. Él escribía canciones sobre el amor eterno mientras ella, la mujer que alguna vez lo llamó hombre de Dios, sobrevivía con la memoria de un hijo y la rabia de sentirse borrada. Lo más sorprendente es que, con los años, Beatriz Adriana nunca se quedó callada. Ha dado entrevistas, publicaciones y hasta transmisiones en vivo, recordando no solo el dolor, sino también los momentos en que sintió que él la utilizó para subir y después la dejó atrás. Y cada vez que lo dice, vuelve a levantar la misma pregunta. ¿Por qué Marco Antonio nunca ha respondido a nada de esto? La historia no terminó con la separación ni con las pérdidas materiales. El verdadero eco de todo ese pasado resonó en la hija que compartieron. Beatriz Solís creció entre silencios incómodos, viendo cómo su padre construía un imperio musical mientras ella vivía lejos de los reflectores. En entrevistas llegó a decir que había pasado años sin hablar con él y que lo que más le dolía no era la falta de dinero ni de apoyo profesional, sino la indiferencia. Cuando en 2001 apareció en el programa de Cristina, no se presentó como la hija del Buki, sino como una joven decidida a abrirse camino. Sin embargo, lo que más sorprendió al público fue su sinceridad. Confesó que su padre no le hablaba y que quería ser reconocida por su propio esfuerzo. Fue un golpe mediático porque el hombre que llenaba estadios con canciones de amor quedaba en evidencia por algo tan simple y humano: la ausencia con su propia hija. Beatriz Solís no se quedó esperando limosnas de apellido. Trabajó en restaurantes, buscó oportunidades y lanzó su carrera con un estilo que mezclaba independencia con respeto por la música que corría en su sangre. En 2013 grabó su primer disco y dejó claro que no quería compasión, sino una oportunidad real de ser escuchada. Ese carácter fuerte contrastaba con la imagen diplomática que siempre mostró frente a los conflictos de sus padres. Lo más inesperado llegó en 2010, cuando tras más de una década sin contacto,
Padre e hija se reencontraron. Fue un momento que parecía imposible. No se trató solo de un abrazo público. Él produjo canciones para su disco y hasta grabaron un dueto. Para Beatriz, era como si por fin la vieran. Pero ese acercamiento no borró de golpe los años de silencio. Ella misma reconoció que hubiera querido que estuviera presente en sus momentos importantes, aunque eligió no seguir cargando resentimientos. El contraste es evidente. Mientras la madre nunca dejó de señalar los abusos y las traiciones, la hija prefirió guardar distancia y no hablar mal de nadie. En entrevistas repetía que lo que pasó entre sus padres era asunto de adultos y que su único deseo era mantener la paz. Esa postura le permitió tener una relación cordial con Christy Salas y con sus medias hermanas, Marla y Allison. Incluso aparecen juntas en fotos familiares, como si buscaran un nuevo comienzo en medio de tantas heridas. Sin embargo, no se puede negar que las cicatrices emocionales quedaron grabadas. Ella misma lo dijo. La única que sufrió realmente por la separación fue ella. Y aunque logró aceptar el pasado, nunca dejó de subrayar que ser hija de dos figuras tan grandes era un peso difícil de cargar. Por un lado, la madre que denunciaba lo perdido. Por el otro, el padre convertido en ídolo incuestionable. Y ella al centro, intentando escribir una historia propia sin que la compararan a cada paso. Hoy, Beatriz Solís es madre de 2 hijos, vive de la música y de su esfuerzo. Sus redes sociales muestran una vida activa, con ensayos, presentaciones y momentos familiares. Lo que impresiona es la manera en que se ha mantenido firme en no repetir la amargura de sus padres. Para ella, la meta ya no es demostrarle nada a nadie, sino ser un ejemplo para sus hijos. Ese es quizá el mayor contraste de esta saga. La hija que eligió construir paz donde solo había ruinas. Pero lo que hace esta historia más enigmática es el silencio persistente de Marco Antonio. Jamás ha respondido a las acusaciones de Beatriz Adriana, jamás ha hablado de los reclamos de su hija en televisión. Y ese silencio pesa más que cualquier declaración. Porque mientras el público lo venera como poeta del amor, la pregunta sigue abierta. ¿Qué hay detrás de ese silencio que se niega a romper? Beatriz Adriana nació en Navojoa, Sonora, en 1955, en una casa donde la música no era un lujo, sino una costumbre diaria. Séptima de 11 hermanos, aprendió desde pequeña a hacerse notar entre tanto bullicio. No había lujos, pero sí un talento que pronto la sacaría de aquel entorno modesto. Desde niña mostraba un don natural. A los 2 años ya imitaba los tonos de los mariachis que escuchaba en la radio, y en reuniones familiares pedía un tabique para subirse y cantar como si estuviera en un escenario. Su primer sueldo artístico llegó en un balneario de Tijuana llamado El Vergel. Lo que empezó como un capricho infantil terminó convirtiéndose en shows regulares porque el público pedía que regresara. El dueño, sorprendido por la fuerza de su voz en una niña tan pequeña, le ofreció un contrato. De ahí en adelante, su nombre empezó a sonar en ferias y festivales locales. Lo que vino después fue un giro de destino. A los 15 años, Angélica María, la novia de México, la descubrió y decidió apadrinarla. Gracias a esa conexión tuvo su primera audición con Raúl Velasco, quien de inmediato la llevó a Siempre en Domingo. Ese programa era el trampolín más grande de la época, y Beatriz lo aprovechó con un debut que dejó boquiabiertos a críticos y televidentes. Pero mientras su carrera despegaba, la vida personal le jugó la primera de muchas cartas dolorosas. Su madre murió repentinamente cuando ella apenas tenía 12 años. Esa pérdida la dejó en la capital prácticamente sola, enfrentándose al miedo y al anhelo de seguir adelante. Suplicó quedarse en Ciudad de México porque intuía que abandonar la música era traicionar el sueño que había compartido con su madre. Esa decisión marcó su destino, quedarse y luchar aunque doliera.
A los 13 firmó su primer contrato discográfico, y un año después representó a México en un evento internacional en España. Era todavía una adolescente, pero su presencia escénica superaba la edad. En 1970, la oportunidad que la consolidó llegó de la mano de María Elena Velasco, la India María. La incluyó en la película La Comadrita y la adoptó como madrina artística. Desde entonces, Beatriz no solo era cantante, también actriz. Su estilo en el escenario tenía algo que pocas lograban: fuerza y dulzura al mismo tiempo. Podía desgarrar con un ranchero y al siguiente minuto acariciar una balada romántica. Esa versatilidad le abrió puertas para grabar temas de compositores como Joan Sebastián, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. Con los años, se volvió célebre por una expresión que se convirtió en sello, un «ora pues», con el que arrancaba aplausos inmediatos. En 1982 ganó el primer Festival de la Canción Ranchera con El Cofrecito, y con eso entró al panteón de las grandes intérpretes del mariachi. Su nombre ya era sinónimo de fuerza y talento. Por eso sorprendía tanto que una figura de ese tamaño cayera en un torbellino de dolor al lado de Marco Antonio. Nadie imaginaba que la mujer que lo tenía todo en los escenarios terminaría contando que la canción más dolorosa de su vida nunca fue cantada por ella. Este contraste, la niña que cantaba en balnearios, la adolescente que representaba al país, la joven que brillaba en la pantalla, con la mujer que más tarde acusaría despojos y humillaciones, es lo que vuelve su historia tan poderosa. Como si la vida la hubiera puesto primero en el altar y después la bajara a empujones. Y lo más intrigante es que, pese a tantas caídas, Beatriz Adriana nunca dejó de cantar. Esa resistencia es lo que todavía mantiene vivo el debate. Porque mientras algunos la recuerdan como la voz que hizo vibrar a medio México, otros no olvidan sus declaraciones contra el hombre al que ayudó a ser ídolo. Y la pregunta persiste: ¿quién tiene la verdad? ¿El poeta del amor que jamás respondió? ¿O la mujer que asegura haber sido sacrificada para que él brillara? Tras años de silencio mediático, Beatriz Adriana regresó con fuerza inesperada en 2007 al participar en el programa Disco de Oro. Era una competencia entre artistas que en décadas pasadas habían sido íconos, y muchos la veían como una reliquia de otro tiempo. Pero en cada interpretación demostró que la voz seguía intacta, potente, capaz de estremecer a cualquiera. Semana a semana fue avanzando hasta convertirse en la ganadora. Ese triunfo le dio un contrato discográfico y un nuevo aire en su carrera. 2 años después lanzó un álbum donde interpretó éxitos modernos de otros artistas. Versionó canciones que estaban en la radio y las transformó en rancheras con su estilo. Ese disco probó que no estaba encasillada en el recuerdo, sino que podía dialogar con nuevas generaciones. El público latino en Estados Unidos respondió con entusiasmo, llenando auditorios en ciudades como Los Ángeles, Chicago y San Antonio. En esas presentaciones, Beatriz solía compartir anécdotas de su vida, algunas ligeras, otras cargadas de nostalgia. Una noche en Houston, por ejemplo, contó que antes de salir al escenario, siempre rezaba recordando a su madre. Ese detalle, sencillo pero humano, conectaba profundamente con quienes la escuchaban, porque más allá de la cantante famosa, la gente veía a una mujer que había enfrentado dolores que cualquiera podía temer: la traición de una pareja, la pérdida de un hijo, la lucha por salir adelante sola. Lo llamativo es que, aún en esos momentos de resurgimiento, nunca perdió la costumbre de hablar claro. Decía que no era amargura, sino necesidad de contar la verdad. Esa franqueza la diferenciaba de otros artistas que preferían callar los temas incómodos. Ella elegía ventilarlos, aunque supiera que generaría controversia. Y cada vez que mencionaba al hombre que alguna vez amó y luego acusó de borrarla, la atención volvía a encenderse. En 2023, sorprendió otra vez con declaraciones que hicieron ruido en redes. Relató cómo, cuando su hija cumplió 15 años, ahorró durante meses para organizar la fiesta. Lo único que pidió fue que Marco estuviera presente para bailar con ella.
No exigió dinero, solo su presencia. Él no fue. Esa ausencia, tan cotidiana y a la vez tan dolorosa, terminó siendo más devastadora que cualquier disputa legal, porque ¿qué puede doler más que ver a tu hija esperar en vano un vals con su padre? Esa anécdota circuló ampliamente porque mostraba la contradicción en carne viva. Un hombre que canta sobre amor incondicional, pero que no acudió a un momento que para cualquier hija es inolvidable. Y Beatriz Adriana, como siempre, no se calló. Contó además que recibió una llamada de Cristi Salas, pareja actual de Marco, con palabras crueles que traspasaron cualquier límite. Fue entonces cuando la indignación del público se volcó en comentarios, algunos defendiendo a Beatriz, otros justificando al ídolo. La historia se volvió todavía más incómoda porque, mientras ella relataba estos episodios en transmisiones en vivo y entrevistas, Marco mantenía el mismo patrón: silencio absoluto. Ninguna respuesta, ninguna aclaración. Y ese silencio, en lugar de protegerlo, lo convertía en un misterio, porque la gente empezaba a preguntarse: ¿por qué nunca habla? ¿Qué teme que se destape? Lo paradójico es que, a pesar de todo, la imagen pública del Buki permanece intacta, llenando arenas, posando en fotos familiares con su esposa y sus hijas menores, mostrando vacaciones en escenarios de lujo. La brecha entre esa imagen y las palabras de Beatriz es lo que mantiene viva la tensión. Como dos mundos paralelos, uno de luces y aplausos, y otro de recuerdos amargos y reclamos sin respuesta. Cada vez que ella revive el pasado, la historia vuelve a encenderse, y ahí está la clave. El mito del amor eterno que canta Marco Antonio se enfrenta a la memoria viva de la mujer que lo ayudó a ser quien es. Una contradicción que, a pesar de los años, sigue generando preguntas incómodas y dividiendo opiniones. En 2025, Beatriz Adriana volvió a los escenarios como parte de la gira de despedida de Chelo. El anuncio sorprendió porque, después de tantas tormentas, muchos pensaban que se había retirado para siempre, pero apareció radiante, con el mismo porte que la caracterizaba en los 80, lista para compartir escenario con figuras como Graciela Beltrán y Mercedes Castro. El público, sobre todo los que crecieron con su voz, la recibió con ovaciones que parecían una revancha de la vida. En cada presentación dejaba claro que aún tenía la fuerza para llenar el escenario. Cantaba con la misma pasión de siempre, pero ahora cada verso estaba cargado de historia. No era solo una intérprete, era una sobreviviente que había visto lo mejor y lo peor del mundo artístico. Y esa autenticidad se convirtió en su sello. La gente no iba a escuchar a una cantante, iba a escuchar a una mujer que había caminado por el filo de la gloria y del dolor. Detrás de ese regreso había un contraste imposible de ignorar. Mientras Marco Antonio llenaba estadios con miles de fanáticos coreando sus himnos de amor eterno, Beatriz Adriana conquistaba auditorios medianos en Estados Unidos, con un público que la escuchaba con respeto y nostalgia. Dos trayectorias que partieron del mismo punto y terminaron en extremos opuestos. Esa diferencia, lejos de apagarla, le daba un aire de justicia poética. Lo interesante es que, en esas presentaciones, Beatriz no necesitaba hablar directamente de él. Bastaba su presencia. La sola imagen de ella cantando rancheras frente a un público que la aplaudía era un recordatorio de que seguía en pie, pese a todo. Ese silencio suyo se convertía en una respuesta indirecta al silencio de Marco. Él calla, ella canta. Y ese duelo invisible mantiene a la gente expectante porque deja abierta la pregunta de quién tiene realmente la última palabra. En una ocasión, durante un concierto en Los Ángeles, Beatriz agradeció a la gente que la acompañó desde sus inicios y con voz quebrada dijo: «Lo que soy, lo soy por ustedes, no por nadie más». Esa frase desató un aplauso tan largo que tuvo que detener la canción. No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Su fuerza provenía del público que jamás la abandonó. Ese tipo de momentos muestran por qué su historia sigue viva. Porque no se trata solo de música,
sino de una mujer que nunca se resignó al olvido. Incluso ahora, en sus casi 70 años, se rehúsa a bajar la voz, y lo hace con la misma ironía de siempre. Mientras a él lo elevan como poeta del amor, ella insiste en contar lo que vivió detrás del telón. La paradoja es que ambos conviven en la memoria colectiva. Él, como un ídolo inmaculado, ella como la voz que lo desafía desde la verdad cruda. Y esa tensión es lo que mantiene a la gente hablando, discutiendo, comentando, porque cada vez que ella rompe el silencio con una declaración, se tambalea la imagen del hombre perfecto que nunca respondió. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse ese silencio? ¿Cuánto tiempo más podrá ignorar a la mujer que lo acompañó en sus inicios, que lo ayudó a construir su carrera y que aún lo señala con firmeza? Ese es el misterio que mantiene atrapado al público, porque mientras él sigue cantando al amor eterno, ella insiste en recordar que detrás de esas canciones hay una historia inconclusa. Hoy, a las puertas de los 70 años, Beatriz Adriana sube al escenario con la serenidad de quien ya no busca aprobación, sino justicia poética. Cada canción es un recordatorio de que no se dejó vencer, aunque el precio haya sido altísimo. En entrevistas recientes, ha dicho que canta porque no puede hacer otra cosa, porque la música es el único refugio que no le pudieron arrebatar. Y esa confesión conecta con un público que también ha vivido pérdidas, que sabe lo que significa reconstruirse desde las ruinas. Lo más impactante es la forma en que ella enlaza lo mítico con lo cotidiano. Una noche puedes verla interpretando con mariachi en un teatro de California, y al día siguiente transmitir en vivo desde su sala, compartiendo recuerdos con sus seguidores como si fueran viejos amigos. Esa cercanía tan diferente al hermetismo de otros artistas la mantiene vigente. Sus fans no solo escuchan sus canciones, escuchan su verdad. En cada palabra se percibe la ironía de su historia. El hombre que canta al amor eterno permanece callado, y la mujer que lo señaló una y otra vez sigue cantando. Esa antítesis es el corazón de todo, el silencio de él frente a la voz persistente de ella. Y mientras él se pasea como símbolo de devoción, ella insiste en recordar que detrás de los himnos de amor hubo traición, abandono y pérdidas que nunca se resolvieron. El público lo sabe y lo comenta. Algunos prefieren no tocar el tema, pero muchos otros preguntan: ¿cómo puede alguien cantar con tanta pasión sobre la pareja ideal si, según Beatriz, la verdadera pareja fue traicionada desde el inicio? Esa pregunta incómoda flota en el aire cada vez que se escucha la canción, como una sombra que acompaña la melodía. Ella misma ha dicho: no soy amargada, estoy herida, y tengo derecho a decir la verdad. Esa frase, simple y directa, se convirtió en una bandera para quienes han vivido engaños similares. Por eso su historia no es solo la de una artista, sino la de miles de mujeres que dieron todo a un hombre y terminaron escuchando el mismo silencio como respuesta. Hoy, cuando sube al escenario, Beatriz Adriana no canta solo para entretener. Canta para recordarle al mundo que todavía está aquí, que no fue borrada, que sigue en pie. Y aunque Marco Antonio Solís jamás haya respondido, su silencio también habla. Habla de lo que nunca quiso aclarar, de lo que prefiere dejar enterrado. Quizá la verdadera canción pendiente sea esa, la que nunca escribió, la que nunca cantó, la que tal vez lo persigue en cada aplauso. Porque al final, lo que la gente se pregunta no es si Beatriz Adriana sobrevivió, eso está claro, sino por qué el poeta del amor decidió guardar silencio frente a la mujer que lo hizo grande.